muy importante tener en cuenta que la sala de fotomecánica debe estar libre de polvo y la iluminación no debe afectar al material fotosensible. Por ello, se recomienda que la luz sea amarilla. Como existen diferentes marcas y tipos de plancha, antes de proceder al copiado es necesario determinar la exposición que requiere la misma. Para ello utilizaremos una escala de control de exposición de pasos continuos. Cada paso de la escala mantiene una diferencia de densidad de aproximadamente un 40% con el siguiente. El objetivo es que en la plancha copiada quede borrado el paso 3 y se observe levemente el paso 4. El operador coloca en un borde de la plancha la escala con la emulsión de la película en contacto con la emulsión de la plancha. Luego enmascara el resto de la plancha para evitar que se vele. Anota el valor de exposición y expone con un valor, por ejemplo, 35 unidades de luz. Al terminar la primera exposición, el operador desplaza la escala sobre la plancha, enmascara la zona ya expuesta y la que resta para las siguientes exposiciones. Luego, anota el nuevo valor de exposición, que para aumentar un paso deberá ser un 40% más, en este caso 50 unidades de luz. La prueba deberá ser repetida hasta lograr que el paso 3 esté borrado y que se vea levemente el paso 4. La visualización debe hacerse en una mesa bien iluminada. Ahora procederemos a revelar la plancha. Para realizar la dilución del revelador concentrado, es preciso disponer de una jarra graduada que permita preparar con exactitud la solución de revelado. La temperatura del revelador debe encontrarse alrededor de los 23 grados centígrados. Para proceder al revelado manual, primero vierta una cantidad de revelador sobre la esponja y permita que el exceso se derrame sobre la plancha. Utilice solo el peso de la esponja para esparcir el revelador sobre toda la superficie. No presione. La esponja con la que se aplicará el revelador debe utilizarse solo a ese fin. Permita que el revelador actúe durante 20 a 30 segundos, describiendo la figura de un 8. Escurra la plancha. Repita el proceso para asegurar el revelado completo, cumpliendo un tiempo total de alrededor de 1 minuto. Finalmente, enjuague con abundante agua corriente y escurra. Con la cuidadosa inspección visual de la plancha revelada en condiciones normales, el operador determina cuál ha sido la exposición correcta, que en este caso resulta 50 unidades de luz. Se precisarán entre 300 y 400 centímetros cúbicos de revelador por cada metro cuadrado de la plancha. Al preparar la solución reveladora, deben seguirse las instrucciones del fabricante. Habrá que tener cuidado con la variación de temperatura a lo largo del año, ya que un revelador a menos de 20 grados centígrados será inactivo y a más de 25 grados centígrados será demasiado agresivo. No olvide, muchos problemas de revelado provienen de un revelador mal preparado. Una vez que conocemos el valor de exposición que requiere el tipo de plancha utilizado, pasaremos a la etapa de copiar un trabajo. Primero, deberá montarse cada película en una plancha, verificando el registro. En la pinza o en la cola, copiaremos la escala de control de impresión, que una vez impresa nos permitirá, entre otras cosas, ajustar el tintero y medir la ganancia de punto. En la insoladora se programa el valor de exposición determinado en la prueba y se inicia la exposición. Una vez expuestas, las planchas se revelan tal como se vio anteriormente.
Para la protección de la plancha, vierta una cantidad adecuada de goma arábiga sobre la misma. Luego extienda la goma con una esponja de celulosa húmeda, que solo se utilice para ese servicio. Si fuera necesario, remueva el exceso con una gasa o papel sin pelusa. Precisará alrededor de 80 centímetros cúbicos de goma por cada metro cuadrado de plancha. En los casos en que se disponga de una procesadora automática, se deberá utilizar un revelador que no se degrade por el contacto con el aire. La solución reveladora deberá componerse de una parte de revelador DP4 más 7 partes de agua. Una vez cargado el revelador, pasamos las planchas por la procesadora y ésta revelará, enjuagará, engomará y secará las mismas. En operación continua se podrán procesar entre 400 y 600 planchas con una carga de revelador. Pueden borrarse pequeñas zonas de imagen no deseadas con el uso de lápices de fibra para borrado o con pasta correctora aplicada con un pincel. La sustancia de borrado, junto con la emulsión removida, se retira con una esponja limpia y suavemente humedecida en agua. Luego se vuelve a engomar para proteger la zona que fue tratada. En algunos casos, el original será un vegetal impreso con tóner en lugar de película. En este caso, deberá reducirse el valor de exposición debido a que el negro del tóner es menos denso que el del fotocromo. Para evitar problemas de imagen no deseada debido a subexposición, se utiliza un folio difusor, que al producir rayos oblicuos ataca las zonas de imagen remanente en una segunda exposición. El cálculo es el siguiente. La primera exposición debe hacerse sin folio al 70% del valor de exposición obtenido con la escala. Para llegar al 100%, la segunda exposición no será el 30% restante, sino el 60%, ya que el folio absorbe la mitad. Citemos un ejemplo. Si el valor total de exposición que debemos aplicar es 50, la primera exposición la haremos a 35. Para completar los 50 hacen falta 15, pero al utilizar el folio difusor tendremos que aplicar 30, ya que la exposición rinde la mitad. Frecuentemente encontramos operadores que, con el paso del tiempo, comienzan a desestimar las recomendaciones de procesado que indica el proveedor de los insumos. Así, encontramos que en lugar de la jarra graduada, se utiliza una botella cortada y la solución que se prepara no es exacta. Además, se descuida la temperatura del agua y, en consecuencia, los resultados se ven alterados.